Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un asesino en serie suelto en el oeste de Nueva York escogía a sus víctimas por su color de piel. La comunidad estaba atemorizada, sin saber cuándo o dónde volvería a atacar. La única evidencia que dejaba eran los cartuchos de bala. Las autoridades locales buscaron la ayuda de un perfilador del FBI. Necesitaban detener la masacre racista antes de que el asesino acabara con otra vida. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Buffalo, Nueva York, un francotirador mató varios hombres afroamericanos, secuestró una ciudad y amenazó con encender un polvorín racial. Parecía que otros podrían estar siguiendo el ejemplo. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando la evidencia física no fue suficiente para atrapar al asesino, el FBI desarrolló otros medios. Su trabajo proporcionó la única esperanza de exponerlo y conectarlo con sus crímenes. El asesino del calibre 22. El 22 de septiembre de 1980 en Buffalo, Nueva York, Larry Robinson condujo hasta un supermercado con Glenn Dunn. Dunn prometió esperar mientras Robinson entraba a cobrar su paga. Mientras esperaba, Dunn decidió salir del auto para fumar. Cerca de las 9:45 de la noche, la enfermera psiquiátrica Madonna Gurney terminaba su turno. De camino a casa, decidió comprar comida. No lejos de donde estacionó, Gurney vio a Dunn inquieto en las sombras. Estaba sola y se sentía insegura. Hubo robos en el área y Gurney no quería ser otra víctima. Se dirigió a la entrada iluminada, donde pasó junto a otro hombre que parecía estar esperando por un auto. Me permitió cobrar en Gurney se sintió más segura adentro. Larry Robinson tuvo que esperar poco en la fila para cobrar su dinero. Buscando el auto, notó que Dunn estaba estacionado al final del edificio. Cuando Robinson trató de entrar, la puerta estaba cerrada. ¡Abre la puerta! Dunn no respondía. Robinson se acercó al lado del conductor y descubrió que Dunn no se movía. Sangraba por la cabeza. Robinson corrió a la tienda para pedir ayuda. ¡Por favor! ¡Está sangrando! ¡Rápido! Está bien, ve afuera y espérame ahí. Cuando Madonna Gurney salió de la tienda, notó la conmoción en el edificio y preguntó si podía ayudar. Dios, ¿puedo ayudar en algo? El guardia de seguridad le respondió que no era necesario. La situación estaba bajo control. Con 3 balas en la cabeza, Dunn estaba en estado crítico. Los paramédicos lucharon para salvar a la joven víctima. Su corazón se había detenido. Los esfuerzos por revivirlo fueron inútiles. Fue declarado muerto al llegar. Cuando la policía informó a la familia de Dunn, descubrieron que solo tenía 14 años. Un equipo forense buscó pistas sobre la identidad del asesino. Las huellas dactilares en el auto pertenecían a Dunn y Robinson. Confirmaron que la sangre era de Dunn.
El único rastro que el agresor dejó fueron los cartuchos de bala. Fueron disparados con un arma de calibre .22. Una revisión de la placa del vehículo reveló que la noche anterior había sido robado a un comerciante. La policía interrogó a Robinson. Les dijo que solo conocía a Don del vecindario y que no sabía que el auto era robado. No tienes ningún tipo de... Robinson dijo que más temprano él caminaba hacia el supermercado cuando Don llegó y se ofreció a llevarlo. No sé nada. ¿Por qué alguien Amigos y aparecería familiares dispararía confirmarían de la más nada? tarde que él y Don Quizás sabía apenas que se tardarías conocían. en la tienda, ¿no? Me encuentro en el supermercado Tops, lugar... El crimen ya era noticia. Esta noche. Los vecinos indicaron. Cuando se hizo público, Madonna Gurney regresó a casa del supermercado aún preocupada por el No incidente. revelan el nombre de la víctima, pero confirmaron que es un residente local de 14 años. Había un hombre que estaba sentado. Gurney se indignó al saber que un niño había sido asesinado en el estacionamiento. Decidió llamar a la policía a la mañana siguiente para ver si podía ayudar. Me hace querer ayudar. El detective de homicidios de Buffalo, John Regan, pensó que el asesinato pudo ser causado por unos robos de autos. Al explorar el origen del auto robado y los posibles responsables del robo, se hizo evidente que este no era el punto focal de la investigación. Para buscar pistas, la policía entrevistó a los residentes cercanos con la esperanza de que alguien haya visto el tiroteo. Un oficial uniformado encontró un testigo dispuesto a cooperar y llamó a un detective para interrogarla. ¿Qué tenemos? Barbara Wozniak vivía al lado del supermercado. Buenos días, soy el detective Lovett. Ella le dijo a los detectives que había escuchado los disparos y visto al agresor. ¿Por qué no empezamos desde el principio? Alrededor de las 9:45 de la noche anterior, ella estaba cocinando cuando escuchó 3 estruendos. Corrió a su ventana para ver qué había causado los ruidos. Vio a un hombre blanco alejándose de un auto estacionado. ¿Vio eso? Llevaba una sudadera con capucha que le tapaba la cara. Algo más concreto. Le daré mi tarjeta. Si escucha... Mientras el detective hablaba con Wozniak, se le informó que un testigo del supermercado llamó ofreciendo ayuda. Era la enfermera psiquiátrica Madonna Gurney. Sí. Lo llamé principalmente porque la noche anterior mataron a un niño de 14 años en ese auto. Y todo lo que pude pensar en ese momento fue que soy madre. Si alguien matara a mi hijo, querría saber quién lo hizo. Gurney contó lo que había visto esa noche en el supermercado, esperando que fuera de ayuda. Y otra cosa, ¿no pudo ver bien porque tenía una bolsa? Cuando llegué, noté a un hombre parado debajo del poste, cerca del límite del estacionamiento. Cuando salí del auto, caminé rápido para alejarme de él, pensando que estaba sola, estaba oscuro. Sí, él estaba ahí parado, probablemente no hacía nada bueno. Ansiosa, Gurney buscó a otras personas que pudieran ayudarla si fuera víctima de un crimen. Mi primera reacción fue, hay alguien más aquí. A medida que me acercaba a la puerta y pude ver mejor quién era, en ese momento pensé, si algo me sucede, no me será de mucha ayuda porque se ve muy desorientado o incluso también luce muy atontado su cara, por lo que no me impresionó. Ella lo describió como un hombre delgado y blanco con cabello oscuro que sostenía una bolsa de papel marrón. Llevaba gafas de metal y una sudadera con capucha que ensombrecía sus rasgos. La descripción parecía prometedora, ya que el testigo anterior había descrito a un hombre similar huyendo de la escena. Los detectives esperaban que Gurney pudiera proporcionar detalles para un boceto.
Después de hablar con Gorney, los detectives de Buffalo se enteraron de un tiroteo similar en el suburbio cercano de Cheektowaga. La víctima, Harold Green, de 32 años, fue llevada a cirugía de emergencia cuando los detectives llegaron al hospital. Su situación era crítica tras recibir un disparo en el lado izquierdo de la cabeza con balas calibre .22. ¿Está con la familia Green, señora? Los detectives encontraron a su esposa en la sala de espera y la interrogaron. Su marido se detuvo en un restaurante de comida rápida. Estaba dentro de su auto comiendo su almuerzo, cuando un hombre blanco encapuchado se acercó y disparó. Cuando una empleada escuchó los disparos y vio al hombre salir corriendo de la escena con una bolsa de papel marrón, llamó al gerente. El método del ataque se parecía al de la noche anterior. Los detectives especularon que había una conexión entre las dos víctimas. La señora Green dijo que ni ella ni su marido conocían a Glenn Dunn ni a su familia. Su esposo era un ingeniero exitoso y un pilar en su comunidad. Tenía un entorno diferente al joven ladrón de autos. Los investigadores encontraron que las dos víctimas no tenían nada en común. Green murió sin recuperar la conciencia. Solo una evidencia vinculó ambos tiroteos. El teniente Thomas Rowan, del Departamento de Policía de Cheektowaga, dirigió la investigación forense. Obtuvimos la primera evidencia física que conectaba el tiroteo en Cheektowaga en el restaurante de comida rápida con el tiroteo en Buffalo, Nueva York. Ese único hecho que lo ataba todo eran los casquillos de calibre 22. En ese momento, solo se identificó como un arma de fuego, porque no sabíamos cuál tipo había producido esos casquillos usados. Esa misma noche, los detectives de homicidios fueron llamados a otro tiroteo. Era el tercer ataque contra un hombre afroamericano en menos de 36 horas. Emmanuel Thomas, de 31 años, fue asesinado mientras cruzaba una intersección residencial. A partir de los testimonios, los investigadores armaron la cadena de eventos. Una hora antes, Frenchy Cook dejó la casa de su amigo Emmanuel Thomas. Thomas, un pintor de casas independiente, le dijo a su esposa que iría a la tienda y regresaría pronto. Ten cuidado. Seguro. El vecino Thomas Jackson vio pasar a los dos amigos dirigirse a la esquina de las calles East Ferry y Center. Cuando Thomas y Cook cruzaron la intersección, el asesino atacó desde la oscuridad. Con una pistola oculta en una bolsa de papel, le disparó a Thomas varias veces en el lado izquierdo de la cabeza. Thomas se desplomó sobre el pavimento. Frenchy Cook estaba en shock. Nunca vio al agresor acercarse. No conocía a nadie que quisiera matar a Emmanuel Thomas. ¿Vives por aquí, hijo? Un testigo adolescente que vio el tiroteo desde el otro lado de la calle describió al sospechoso como un hombre blanco encapuchado de aproximadamente 1.70 metros. El equipo forense recuperó cartuchos de calibre .22 que se parecían mucho a los encontrados antes. Fueron enviados al laboratorio para su comparación. Los detectives no tenían más que seguir. En este caso en particular, teníamos dos denominadores comunes. Teníamos hombres negros y teníamos un arma calibre 22 que se usaba para matarlos. Aparte de eso, no había conexiones entre las víctimas, ni colectiva ni individualmente, ni conexión con un tirador. Sorprendidos, los investigadores se dieron cuenta de que Buffalo tenía un asesino en serie suelto. La policía no tenía pistas y solo un motivo aparente. El fiscal de distrito John DeFranks fue llamado para monitorear el caso. No descubrimos evidencia de que hubiese un motivo de robo.
No descubrimos evidencia de que se tratara de una situación de enemistad entre el atacante y la víctima. Solo sabíamos que era un asesino que les disparaba a personas al azar en función de la raza. Con la identidad desconocida del asesino racista, la prensa lo apodó el asesino del calibre .22. Ya se encontraba al acecho de su próxima víctima. El asesino del calibre .22 atacaba a hombres afroamericanos en Buffalo, Nueva York, matando a 3 en 36 horas y dejando muy pocas evidencias. Emmanuel Thomas había sido la última víctima. Fue abaleado cruzando la calle frente a su casa. Los médicos forenses hicieron la autopsia. Encontraron quemaduras cerca de las heridas. Ello significaba que el cañón del arma estaba cerca de su sien. Por el patrón y la gravedad de las quemaduras, creyeron que fueron causados por un rifle recortado. Retiraron 2 balas calibre .22 de su cabeza y las enviaron a balística para su análisis. Cuando los investigadores buscaron respuestas, el miedo de la comunidad se convirtió en ira. El fiscal de distrito del condado de Erie, Ed Cosgrove, estuvo a cargo de coordinar la búsqueda. La comunidad negra exigió la actuación de la policía y, por supuesto, debido a la naturaleza de los ataques y a la naturaleza psicótica de la persona responsable, no iba a ser una tarea fácil. Al día siguiente, el 24 de septiembre, Joseph McCoy caminaba por una calle residencial en las cataratas del Niágara, a 32 kilómetros de Buffalo. Frente a una iglesia, el hombre de 43 años fue emboscado y asesinado. Un testigo describió al atacante como un hombre delgado y blanco vestido de caqui. Una vez más, la policía no encontró más que cartuchos calibre .22 en la escena. Los cartuchos y las balas extraídas de la víctima fueron enviadas al Departamento de Servicios Centrales de la Policía del Condado de Erie para compararlas. El teniente Thomas Rowan realizó el análisis balístico. En este caso se presentó un desafío difícil para los examinadores de armas de fuego y para las fuerzas de la ley, pues las balas se introdujeron en el cuerpo, se rompieron, se desintegraron y estallaron en pequeñas piezas, haciendo que la identificación específica del arma homicida fuera muy complicada, si no imposible para los especialistas. Los cartuchos podían decir más. Cada arma deja marcas específicas en un cartucho cuando dispara. El percutor, el eyector y el extractor de un arma hacen impresiones en los cartuchos. Para los examinadores, esta es la huella digital del arma. Encontraron que las marcas en los cartuchos de las 4 escenas del crimen coincidían. La relación entre la impresión del percutor, el eyector y las marcas del extractor sugirieron que se utilizó un tipo específico de arma y que era un modelo Ruger 1022. El cuarto tiroteo acrecentó la polémica en la comunidad negra y los investigadores aún no tenían ningún sospechoso. Los funcionarios locales no tenían respuestas. Pidieron ayuda al FBI. El agente especial Chip Rosowitz se dio cuenta de que el caso era una gran urgencia para la comunidad. Era importante que el FBI se involucrara en este caso porque había afroamericanos siendo asesinados en el área y todos tenían miedo de salir a las calles de día y de noche. El artista del FBI hizo un boceto a partir de la descripción de varios testigos que vieron al asesino. El boceto circuló a través de patrullas, periódicos y la televisión. La policía también llevó el boceto puerta a puerta, esperando que alguien reconociera al sospechoso. Cuando miles de llamadas comenzaron a llegar, el detective Regan se dio cuenta de que el boceto no los estaba ayudando. Básicamente, el boceto lucía como cualquier hombre. Luego de su publicación, creo que tuvimos alrededor de 6,000 llamadas que debían ser revisadas.
Y uno de los temores es que quizás alguna sí puede involucrar al sospechoso, pero había tantas similares que se volvía una rutina y no se prestaba tanta atención, así que podría ocurrir una omisión. Mientras los investigadores locales rastreaban pistas en Buffalo, los agentes del FBI perseguían a los que estaban fuera del condado de Erie. Se siguieron pistas en Pensilvania, Ohio, toda Nueva Inglaterra y al otro lado de la frontera en Canadá. Para tener todas esas pistas, estábamos ocupados las 24 horas del día. Buscábamos un hombre blanco y solitario que posiblemente estuviera caminando por la calle, almorzando, tomando algo en una cafetería y que nadie imaginaría que es el asesino del calibre 22. El 8 de octubre de 1980, los trabajadores de una obra de construcción en el suburbio de Amherst se encontraron con un taxi abandonado en la vía de la autopista de Nueva York. Como nadie volvió por él, contactaron a la policía estatal. No está cerrado. ¿Entraste en él? No lo toqué. Las ventanas están arriba, todo está sellado. ¿Y nadie más lo ha...? El oficial que respondió inspeccionó el taxi vacío. Encontró una billetera debajo del asiento delantero con una licencia de conducir y sin dinero. Pertenecía a Parler W. Edwards, un taxista afroamericano de 71 años. Ni las llaves ni Edwards estaban a la vista. El oficial decidió revisar el maletero, pero estaba cerrado. ¿Tenemos las llaves? No. Permíteme esa palanca. Usando una palanca, logró abrirla. Encontró al conductor perdido. Parler Edwards fue brutalmente golpeado hasta morir en un estacionamiento en la ciudad de Cheektowaga. Encontramos trozos de su cráneo, partes de su boca, dientes que fueron removidos y una gran cantidad de sangre. Antes de arrojar el cuerpo de Edwards al maletero, el asesino también abrió el pecho del conductor y le quitó el corazón. No estaba claro que el asesino de Edwards estuviera conectado a los otros, pues no se usó un rifle de calibre .22. El hecho de que era un hombre negro, sin duda, suscitó sospechas en las mentes de los investigadores. ¿Podría el asesino haber optado por la mutilación del cuerpo en este caso? Nadie podía asegurarlo. Tal vez fue un incidente aislado perpetrado por un asesino imitador. ¡Escuchen! La mano de obra dedicada a los asesinatos aumentó a 150 personas de diversas agencias. La línea directa sonaba las 24 horas del día. Ninguna llamada condujo a un sospechoso. Con la presión de la comunidad en aumento, la frustración para el agente especial Richard Ferry crecía. En este caso teníamos varios crímenes. No teníamos evidencia para indicar quién era el responsable. Y para un investigador era extremadamente difícil aceptar el hecho de que no estábamos logrando encontrar nada para identificarlo. El 9 de octubre, un trabajador conducía hacia un área del muelle en la ciudad de Tonawanda, a solo unas millas de Buffalo. En el borde de la carretera vio a un hombre tumbado boca abajo cerca del césped. Se acercó y notó que el hombre no estaba respirando. Inmediatamente llamó a las autoridades. Llegaron en minutos. ¿Qué encontraron? Los investigadores identificaron a la víctima como Ernest Jones, de 41 años. Al igual que Edwards, Jones era un taxista a quien le cortaron la garganta y le rasgaron el corazón antes de trasladar su cuerpo a un lugar remoto. Era el sexto hombre afroamericano asesinado en Buffalo en menos de 3 semanas. Las autoridades estaban desconcertadas, con poca evidencia para guiarse,
No estaban seguros si solo una persona era responsable de los 6 homicidios. Solo un aspecto vinculaba los primeros 4 tiroteos con la muerte de los 2 taxistas. Básicamente se tenían los 4 tiroteos que claramente estaban vinculados, los 2 taxistas que están vinculados entre sí, pero no necesariamente a los otros. Hay controversia dentro de la policía, en los equipos de investigadores, sobre si están conectados o no. Los agentes y las autoridades locales no tenían forma de saber si había 1 o 2 asesinos en serie que mataban a hombres negros. Para el 9 de octubre de 1980, 6 hombres afroamericanos habían sido encontrados muertos en el área de Buffalo. Las autoridades no estaban seguras de que solo una persona fuera responsable. En solo 3 semanas, los asesinatos en serie habían dividido a la comunidad local en líneas raciales. El fiscal de distrito, Edward Cosgrove, dirigía la investigación. Es difícil incluso describir la mente de la comunidad en ese momento. Hubo demandas de acción por parte de la comunidad negra para que la policía detuviera lo que estaba ocurriendo. Tuve conferencias de prensa a las que asistió la prensa nacional. Todos hablaban sobre Buffalo y todos querían respuestas de mí, pero yo no las tenía. La historia llegó a los titulares nacionales. Se ofreció una recompensa de $100,000 por información que condujera al arresto y la condena del asesino del calibre .22. El presidente Jimmy Carter lo notó. Con la brecha de violaciones de derechos civiles que divide a la comunidad de Buffalo, el presidente declaró que la investigación era un caso federal. Los legisladores locales ahora tenían a su disposición todos los recursos del FBI. Cuando los agentes federales comenzaron a revisar la información recopilada, otro incidente sacudió el estado de Nueva York. En la noche del 10 de octubre, Colin Cole dormía en el Hospital General de Buffalo. Cole era un preso de una cárcel local que se recuperaba de una sobredosis de drogas. Justo cuando las horas de visita estaban llegando a su fin, un hombre caminaba por el pasillo del 7º piso en busca de la habitación de Cole. El adicto se asfixiaba mientras el hombre apretaba las ligaduras. ¿Qué está haciendo? Una enfermera administrando medicamentos sorprendió al estrangulador. Huyó dejando a Cole con vida. Acabamos de tener un estrangulador en el 7º piso. Un intruso lleva una gorra azul, chaqueta negra de cuero. La enfermera alertó a la seguridad del hospital. Pero la llamada llegó tarde. Fue el 7º ataque contra un hombre negro en solo 3 semanas. Nadie sabía con certeza si el asesino del calibre .22 era responsable del ataque. Lo que tenemos en esta escena del crimen... El teniente Thomas Rowan y su equipo tenían poca comprensión de los asesinos en serie en ese momento. Son solo piezas. Entrever la mente de un asesino en serie es como explorar a fondo un extraño abismo sin fin. Nunca estás 100% seguro de lo que hay. Los investigadores locales necesitaban a alguien con más experiencia en este tipo de criminales. Llamaron a John Douglas de la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI para desarrollar un perfil del asesino del calibre .22. A través de este proceso, Douglas le aportaría al equipo una visión del perfil psicológico del asesino. El analista de apbnews.com, famoso portal online de noticias criminales, es desde hace 20 años pionero de la ciencia de la perfilación. Un perfil está diseñado para dar con el delincuente más probable. Su objetivo es eliminar una gran cantidad de pistas falsas para reorientar la investigación de las fuerzas de la ley o incluso reforzar la confirmación de que van por el camino correcto. Douglas partió a Buffalo de inmediato. Durante el viaje se familiarizó con los archivos del caso. Debo ponerme en el lugar del atacante y en el lugar de la víctima para entender lo que realmente ocurrió durante el asalto. Debo preguntarme por qué. ¿Por qué esta víctima? Confirmó lo que creían los investigadores locales. Las únicas conexiones entre las 6 víctimas eran su raza y sexo. Eran hombres negros que habían sido elegidos como objetivos por al menos un asesino. El sobreviviente Colin Cole
no fue una víctima aleatoria, ya que lo habían buscado en el hospital. No sé qué decirte, lo que tenemos... El generador de perfiles creía que el atacante de Cole era como mínimo un imitador racista, no necesariamente responsable de ninguno de los asesinatos. Douglas necesitaba seguir investigando. Tuvo que recrear meticulosamente cada asesinato a partir de la evidencia. Al revisar los 6 ataques, se buscaron características de comportamiento que podrían atribuirse a un solo delincuente. Cuando se busca a un asesino en serie, se buscan sus patrones y su firma. La firma es algo que hace el delincuente, un comportamiento repetitivo que es necesario para el sujeto, una especie de ritual. Douglas encontró que el comportamiento en los 4 tiroteos era similar. El asesino del calibre .22 sorprendió a personas aleatorias, disparó con rapidez desde una corta distancia y luego huyó antes de que murieran. La firma del asesino era un estilo de ataque fugaz. Los asesinatos de los taxistas no se ajustaba al patrón. En esos 2 casos, el asesino golpeó gravemente a las víctimas, las mutiló y luego las dejó lejos de donde las había matado. El asesino pasó mucho tiempo con los cuerpos, incluso después de morir. Para Douglas, esto sugería 2 asesinos diferentes. Hay diferentes tipos de asesinos en serie. Unos son muy personales, otros tienen un estilo más impersonal. El tipo personal quiere ver a la víctima a los ojos. Quiere pasar horas, si es posible, con la víctima. Estar en la posición de control y dominación total. Lo que buscan es excitación. Al parecer, los taxistas fueron asesinados por un asesino en serie personal. Ambos crímenes demostraron rabia y exageración, lo que no sucedió con los disparos. Douglas creía que la psicopatología del asesino del calibre .22 indicaba un comportamiento diferente. El estilo de un asesino en serie comienza a emerger entre los 25 y 28 años de edad. En realidad, la forma correcta de describirlos no es como una personalidad antisocial, sino asocial, más bien reservados. Generalmente se obsesionan con las armas. Pueden tener muchas armas en su posesión. Probablemente estuvo en el servicio militar. Diría que tuvo dificultades en algún área de servicio y probablemente en algún momento tuvo que ser dado de baja. Parecía que el oeste de Nueva York tenía 2 posibles asesinos en serie haciendo de las suyas. Douglas reportó sus hallazgos a los investigadores locales. Debido a que la técnica del perfilado era nueva en 1980, algunos tenían dudas sobre su credibilidad. Algunos interpretaban esto como algún tipo de brujería. Decían, ¿cómo puedes determinar la edad del delincuente? En realidad, es bastante fácil cuando uno tiene práctica. A partir de su experiencia en casos similares, el perfilador agregó que el asesino del calibre .22 probablemente sería un ávido cazador, con historial de trabajos de baja categoría. Douglas hizo hincapié en que el equipo local era el que debía encontrar o eliminar a los sospechosos según su perfil. Es una buena herramienta, pero en realidad son ellos quienes están allí. Es la policía la que va a resolver el caso, no yo. Para mí, es la parte fácil. Voy a tratar de ayudar, hacer un retrato del delincuente, pero es la policía quien debe tocar las puertas hasta dar con el sospechoso. Las agencias locales de todo el país recibieron un boletín nacional con el perfil del asesino del calibre .22. Los investigadores tenían una descripción, pero aún no tenían un nombre. A finales de 1980, el FBI y la policía local buscaban pistas de los asesinatos no resueltos de 6 hombres negros del oeste de Nueva York. Con la esperanza de avanzar en la investigación, se llamó a un perfilador del FBI para evaluar las conexiones entre los casos. Creía que era posible que hubiese 2 asesinos racistas responsables. Se interrogó a 2,000 sospechosos, pero la policía no hizo arrestos.
Buffalo no era la única ciudad en el estado de Nueva York enfrentando el terror en las calles. A 400 millas al sureste, en la ciudad de Nueva York, un atacante aterrorizaba a Midtown con un cuchillo. El viajero Ivan Fraser fue víctima de un apuñalamiento en el metro a días de la Navidad. Bloqueó el ataque con su brazo, sobrevivió y reportó el asalto a la policía de Nueva York. Entiendo. A la 1:25 de la tarde, Ivan Fraser notó que otro pasajero hablaba con una mujer atractiva. Para Fraser, el hombre estaba tratando de enamorarla. La mujer parecía molesta y se levantó para salir en la siguiente parada. Fraser volvió a su artículo. Sin previo aviso, el hombre apuñaló a Fraser en el antebrazo y la muñeca, y luego huyó. Describió al agresor como un hombre blanco de unos 30 años de edad con cabello castaño y una chaqueta azul. 2 horas más tarde, a las 3:30 de la tarde, Luis Rodríguez, de 19 años, caminaba por el lado oeste del centro de Manhattan, cuando un hombre blanco lo atacó para robarle la billetera. Rodríguez luchó contra el golpe inicial, pero el atacante lo atacó de nuevo, apuñalándolo 2 veces en el pecho. Antes de morir, Rodríguez lo describió a la policía como un hombre blanco con cabello castaño y una chaqueta azul. Tres horas después de Rodríguez, encontraron a Antoine Davis muerto a puñaladas frente a un banco de Midtown. A las 10:35 de la noche, Richard Renner murió frente a un hotel en la calle 49. También fue apuñalado. A las 11 de la noche, el asesino estaba de vuelta en el metro buscando otra víctima. Eligió a Carl Ramsey. En la tenue luz, nadie notó el apuñalamiento. Con sangrado severo, Ramsey salió del metro. A medianoche estaba muerto. En menos de 24 horas, 4 hombres negros estaban muertos. La prensa de Nueva York apodó al asesino el rebanador de Midtown. La erupción de ataques contra hombres negros en Manhattan tenía muchas similitudes con el perfil del asesino del calibre .22. Los investigadores de Nueva York llamaron a John Douglas para que proporcionara un perfil del asesino. Hice un análisis. Cuando tracé el retrato de esta persona, era igual que el caso de Buffalo en Nueva York. Aquí teníamos unas características que se asemejaban al estilo de ataque a sus víctimas. Había una gran diferencia. El rebanador de Midtown usaba un cuchillo. El asesino del calibre .22 usaba un rifle. Ahora no tenemos el arma calibre 22, pero tal vez la razón por la que no tenemos esa arma es porque estamos lidiando con áreas muy pobladas. Si tienes un arma calibre 22, el sonido del disparo llamaría la atención. Douglas determinó que el comportamiento de la firma era idéntico. Con una pistola o un cuchillo, el asaltante atacó de la misma manera. A finales de diciembre, el fiscal de distrito Cosgrove se dio cuenta de algo más que reforzó la conclusión del perfilador. Durante ese periodo no hubo ningún asalto aquí en la ciudad de Buffalo. Estaba tranquilo con respecto a la actividad de ese asaltante del calibre 22. En las primeras semanas de 1981, el asesino parecía haber desaparecido. En enero de 1981, el FBI y los investigadores locales buscaban al asesino del calibre .22 por los asesinatos de al menos 8 hombres negros en la ciudad de Nueva York y Buffalo. Tras meses de investigación, el detective de Buffalo, John Regan, y su equipo no pudieron dar con el nombre de un sospechoso viable. El caso estaba en el limbo y todos estaban frustrados. No sabían a dónde ir. No tenemos un nombre. No teníamos ideas. Luego, de la nada, hicieron una llamada al departamento de homicidios.
Un oficial de la División de Investigación Criminal del Ejército en Fort Benning, Georgia, hizo la llamada. ¡No! El ejército había acusado a Joseph Christopher, un soldado de 25 años, por agredir a un compañero. El 13 de enero de 1981, el soldado Christopher intentó apuñalar a un recluta afroamericano. Mientras estaba bajo custodia, Christopher intentó castrarse con una navaja. Cuando la capitana Dorothy Anderson comenzó a administrar ayuda médica al prisionero, comenzó a murmurar que había matado a hombres negros en Nueva York y Buffalo. No sabía el número exacto de sus víctimas. Era algo que tenía que hacer. Preocupada por su historia, Anderson lo informó a la División de Investigación Criminal del Ejército. Le contó al oficial de la división sobre Christopher. El oficial recordó haber recibido un informe de los asesinatos de Nueva York. Llamó a la División de Homicidios de la Policía de Buffalo como indicaba el teletipo. Para el fiscal de distrito Cosgrove, esto explicaba por qué los asesinatos se detuvieron en el estado de Nueva York. Desde el momento de nuestro descubrimiento de la muerte del segundo taxista hasta casi en la Navidad de 1980, cuando tuvimos los 4 asesinatos en la ciudad de Nueva York, hubo un cese de ataques y aparentemente fue cuando Joseph Christopher estaba en el ejército en Georgia, como descubrimos luego. El FBI y la policía al fin tenían un nombre: Joseph Gerard Christopher. El agente Ambrosowitz y su equipo compararon los antecedentes de Joseph Christopher con el perfil del asesino del calibre .22. Fue bastante preciso. Lo describió como un hombre blanco a principios de los 30, un solitario. Posiblemente si estuviera en el ejército habría sido hospitalizado y habría buscado atención psiquiátrica. Antes de estar en el servicio militar, había tenido un trabajo informal. Tan pronto como se tuvo el nombre Joseph Gerard Christopher, se supo que ese perfil coincidía. Los investigadores rastrearon a varios amigos y conocidos de Christopher. Detective Lovett, ¿podemos hablar un momento? David Robinson había sido amigo del sospechoso durante más de una década. ¿Está familiarizado con el señor Joseph Christopher? A menudo practicaban tiro al blanco y cazaban ciervos juntos en la cabaña de la familia de Christopher. También le dijo a los investigadores que Christopher tenía una colección de armas que su padre le dejó cuando murió. La colección incluía un rifle Ruger .22, pero Robinson nunca vio ninguno recortado. Los investigadores consiguieron una orden de registro para la última residencia conocida de Christopher. Llegaron a la casa de su madre en Buffalo, Nueva York, el 22 de abril de 1981. Parece que nuestro chico no es alguien ordenado. En la habitación de Christopher, el FBI recuperó lentes de monturas de metal y ropa color caqui que coincidía con los testimonios sobre el atacante. El perfil del FBI elaborado por John Douglas predijo que el asesino del calibre .22 estaría fascinado por las armas y el ejército. El sótano de Christopher era un campo de tiro subterráneo. Los agentes encontraron la colección de armas heredada y partes de un cañón recortado. Entre la parafernalia, los forenses encontraron cajas de municiones calibre .22, un cartucho calibre .22 mal instalado, junto con un cargador giratorio. El especialista en balística Thomas Rowan creía que la evidencia era significativa. Encontrar el cargador rotativo para el 10-22 Ruger fue algo importante que apoyó una teoría generalizada a lo largo de la investigación de que el tirador escogió esa arma específicamente para poder esconderla dentro de una bolsa de papel y mantener el perfil bajo
al momento de ejecutar a estos hombres en la calle. El cargador giratorio siempre le permitió a Christopher tener las municiones completas y que el arma recortada pudiera permanecer oculta sin tener que ser recargada. Una segunda orden permitió a los investigadores registrar la cabaña familiar en Ellington, Nueva York. ¿Qué opinas? Los detectives cavaron en el lugar donde Robinson les dijo que él y Christopher disparaban. En la excavación consiguieron 2 cartuchos con una marca única de percusión. La misma marca estaba en los cartuchos recolectados en las escenas del crimen. Los especialistas en armas de fuego del Departamento de Policía del Condado de Erie examinaron los cartuchos que encontraron en la casa y la cabaña de Christopher. Los compararon con los de las primeras 4 escenas del crimen. Llegaron a la conclusión de que todos los cartuchos fueron disparados con la misma arma. Con este enfrentamiento, el fiscal de distrito John DeFranks pudo lograr una acusación de un gran jurado. Los cartuchos hablaban por sí mismos. Pónganlos debajo del microscopio. Ahí tienen la evidencia. No puede ser alterado o contaminado. Joseph Christopher fue extraditado de Georgia y regresó a Buffalo, Nueva York, para ser juzgado. Los oficiales le pusieron a Christopher una máscara de esquí para evitar que los testigos lo identificaran en los medios. Le colocamos una máscara para evitar que testigos potenciales observaran su rostro en la televisión y luego basar su identificación en eso, en lugar de en su propio recuerdo. Bien. Uno de esos testigos clave fue Madonna Gorney. Ella había visto al asesino del calibre .22 la primera noche que atacó en el estacionamiento del supermercado. El 5 de mayo de 1981 confrontó a Joseph Christopher en una línea. Fue un poco aterrador. Estaba preocupada por la posibilidad de que cualquiera en la línea pudiera ver quiénes estábamos allí para identificarlos como sospechosos. Gorney estaba protegida por las luces que brillaban en los ojos de los sujetos. Fue capaz de identificar a Christopher en 2 líneas diferentes. Los agentes y la policía local estaban seguros de que tenían al asesino del calibre .22. Las preguntas sobre la capacidad mental de Christopher retrasaron el juicio. Sí, entiendo. Ya decidieron qué van a hacer conmigo. En diciembre de 1981, un juez declaró a Joseph Christopher mentalmente incompetente para ser juzgado. Está bien. Fue remitido al Centro Psiquiátrico Estatal de Mid-Hudson, donde recibió tratamiento. El 17 de febrero de 1982, Christopher fue juzgado apto para ser procesado. El juicio comenzó el 6 de abril de 1982. La comunidad observó cada paso que tomó la fiscalía. Los medios informaron sobre este caso diariamente. A veces era minuto a minuto. Fue bueno para la comunidad porque querían respuestas, querían información. Y fue bueno para nosotros porque empezó a convencer a la comunidad de que teníamos a la persona y que los temores podían ser disipados. Un jurado estatal encontró a Joseph Christopher culpable de los asesinatos de Glenn Dunn, Harold Green y Emmanuel Thomas. Fue condenado a 60 años de prisión. Los fiscales nunca lo juzgaron por los asesinatos de Manhattan. Aún quedaba una pregunta. ¿Fue Christopher también el atacante de los taxistas? Aunque el perfil del FBI excluyó a Christopher como sospechoso, más tarde reveló detalles de las heridas de los taxistas que solo el asesino podría haber conocido. Queríamos asegurarnos en Buffalo y en el condado de Erie de que nosotros satisfacimos la necesidad de la comunidad de profesionalismo, minuciosidad, competencia y todas las otras cosas que la comunidad espera de sus policías y fiscales. Y pudimos satisfacer esa necesidad porque tuvimos éxito. A través de la ciencia y el buen trabajo de detectives, Joseph Christopher nunca volvería a ser libre para matar.
Pasó el resto de su vida tras las rejas hasta su muerte. Curiosamente, a causa de una rara forma de cáncer de mama masculino, a la edad de 37 años.